¿Ya se me escucha? Bueno, hoy vamos a hablar de álgebra relacional. El álgebra relacional básicamente es el lenguaje formal con el que describimos las relaciones, en este caso, en lo que nos atañe a nosotros, de las entidades, ¿sí? Es básicamente la forma, el vehículo con el que ponemos formalmente la descripción de las relaciones, ¿sí? El álgebra relacional es un subconjunto de la lógica clásica y hace pie en toda el mecanismo de funciones, ¿sí? Teoría de conjuntos y funciones. Bueno. Todo lo que van a ver acá ahora, en lo que refiere al álgebra relacional, ya lo estuvieron haciendo eh, previamente de manera ya casi intuitiva, o con los ejercicios que vieron con Nico, que están viendo, o con lo que hablamos el otro día de en relación a las formas normales. Haciendo un breve repaso, ustedes recuerdan las formas normales que nosotros vimos fueron la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en las formas normales lo que hablábamos era, hacíamos mención de campos de una tabla que hacen referencia a otra y sus diferentes relaciones, ¿no? Bueno, excepto en la primera forma normal, que dijimos que para que un conjunto de relaciones estén en primera forma normal, quedarse unicidad de datos, que tiene que haber una sola columna por cada, o sea,
No se puede repetir las columnas, no se pueden repetir los registros. Todo eso lo hablamos en función de tablas y de datos en una tabla, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner eso en un idioma un poquitito más abstracto. Ya la segunda y tercera forma normal hablábamos de dependencia, ¿no? De que un atributo de una tabla determina otros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una breve introducción. En un momento dijimos que el documento único determinaba el apellido, el nombre de la persona. ¿Se acuerdan? Es un ejemplo sencillo. O que el código de documento determinaba el nombre del código de documento. ¿Sí? Bueno, estos son, cada uno de estos serán campos de una tabla, ¿no? Esto es campo de otra tabla, ¿no es cierto? Así lo habíamos planteado. Estábamos hablando de una manera ya aplicada a la base de datos, trabajando de formas normales. Perdón, entre paréntesis, les pido disculpas por mi voz, pero vengo un poco enfermo de hace unos días, así que estoy tratando de pilotearla con la voz, ¿sí? Bueno, cerrando paréntesis. Lo que estuvimos viendo fue expresar de una manera cuasi coloquial o aplicada en algo ya tangible como un diseño de base de datos, si se puede llamar tangible eso, el tema de las formas normales, ¿no? Y estamos aplicando de manera intuitiva ciertas cosas como las funciones, ¿no? Porque estamos de vuelta. Ok, rarísimo, no sé qué pasó. Bueno. Perdón. Bueno, les preguntaba, ¿esto a qué se parece? A algo de la matemática. Esto o esto es básicamente esto, ¿no?
lo que es una función, ¿sí? ¿Qué es lo que me decía? La definición de función en matemática. Queda dado un valor exacto. Exacto. Imagen y dominio. Que dado un X, obtengo un Y. Y que si sucede esto, no es una función, ¿verdad? Que dado un valor en este lugar, X, el único resultado posible va a ser Y. No puede darme Y o Z si se trata de una función, ¿verdad? ¿Y a qué le estábamos llamando a esto nosotros? Clave primaria. ¿Y por qué decíamos o sea, cuál es la definición de la clave primaria? ¿Recuerda? Que dado un valor de la clave primaria, me identifica unívocamente lo que está a la derecha. O sea, no voy a poder tener que un mismo DNI, salvando las distancias de que ya hablábamos, ¿no? Que los DNIs tienen problemas y hay repetidos, pero supongamos que funciona todo bien, porque acá tenemos un quit. Un quit va a apuntar siempre a la misma persona, no a dos personas diferentes, salvo que haya un error, pero ¿sí? O el código de documento va a tener un nombre. Por ejemplo, el código de documento 11 para la FIP es DNI, ¿no es? DNI y además pasaporte. El pasaporte es otro código, ¿sí? Exacto, Arturo. La clave primaria sirve para identificar un conjunto de... Sí, exacto. Por eso estoy diciendo que se parece a una función clásica, matemática o lógica, donde tenemos imagen y dominio, y la relación es unívoca. ¿Ok? Entonces, de acá es que yo mencionaba que vamos a hablar un poquito de la manera formal de expresar estas cosas. Comenzando por la escritura, que es muy sencillo esto, no tiene más vuelta que esta. Esto de acá arriba, por ejemplo, el quick me determina el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, eh, y código, país, nacimiento. Cuando yo les pida trabajar con ejercicios de formas normales, eh, abstractos, no van a ver estas cosas así, sino que lo que van a ver son cosas de este estilo. A determina B, C, D. Y por ejemplo, cuando yo digo que, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que como yo necesito además del número de documento, un ejemplo, ¿verdad? Para identificar a una persona necesito el número de documento y el tipo de documento, porque puedo tener repetidos números para un DNI y un pasaporte, eso sí. Entonces, acá tengo una clave compuesta, ¿verdad? Exacto, entonces esto se expresaría de esta manera formalmente, ¿no? En un ejercicio potencial, ¿sí?
Esta sería una forma de expresar esto, o la otra, que también las dos son aceptadas, es esta. Sí. Donde yo subrayo lo que es mi clave primaria. Entonces yo sé que lo que está subrayado me determina unívocamente lo que no está subrayado. ¿Sí? A veces, cuando yo estoy haciendo la búsqueda de la clave primaria, uso esta notación porque de esta forma, supongamos que tengo otros campos, es una tabla, una relación grande, y tengo además del documento, tengo, no sé, el código de estudiante, que es G. Entonces, yo todavía no decidí qué voy a usar como clave primaria. Entonces subrayo todo lo que puede ser clave primaria. Y esto es previo a la elección de la clave primaria. Cuando yo estoy decidiendo y las marco, uso esta notación para poder subrayar más de un conjunto, ¿sí? Eh, y acá, esto lo que está pasando acá es que todavía no tengo clave primaria, tengo dos claves candidatas, ¿sí? Exacto. La finalidad de indicar las candidatas, que es lo que pregunta Arturo acá, es cuando la decisión de cuál va a ser mi clave primaria la tengo que postergar por motivo de implementación o porque me va a ayudar a decidir alguien eh, que también está usando las mismas tablas o los mismos datos, ¿sí? O porque todavía no terminé de sacar las entidades de mi problema y quiero ver al final eh, cuál clave primaria me queda mejor. ¿Por qué? Porque tal vez el DNI, el documento y el tipo de documento me determina la persona, pero como esto es un sistema de estudiantes, capaz que necesito, eh, veo que con el código de estudiante ya me es más fácil y puedo identificar el registro, pero bueno, no estoy seguro, entonces yo marco las dos, ¿sí? Exacto, esto es un autoincremental, es verdad. ¿Qué puede pasar acá? Es que, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a tender a elegir G, que sería, en este caso, el ejemplo, el código estudiante, porque es un solo campo, ¿no? Pero yo no sé si lo voy a tener eh, disponible en todos lados, o sea, no sé si todos los... Yo no, a ver, puede darse el caso que el código de estudiante me lo den de manera tardía, entonces tenga que dar de alta el registro sin esto, entonces ya se me desactiva esto como clave, ¿no? Pero esas cosas por ahí no las sé en el momento de análisis inicial, ¿sí? O sea, por ejemplo, supónganse que yo no sé eso. Yo no sé si el código me lo dan, porque yo estoy haciendo el relevamiento del problema, pero esa parte la tengo que ver con el funcional de la universidad, ¿no? Entonces, eso me decías vos, Matías, antes lo doy no incremental. No, ahora vamos a hablar de eso. No te entendía, pensé que hablabas de análisis incremental. Perdón. Si yo, por ejemplo, que yo sé que el código de estudiante es único y el tipo de documento y el documento es único. Como el código de estudiante
es, es un solo campo, digo, bueno, me es más barato usar un solo campo. A priori voy a elegir este. Pero marco este como también una posible clave porque tal vez el código no me lo dan de entrada. No lo sé, eso. Yo estoy haciendo un primer análisis. Entonces, marco las dos y termino decidiendo al final. ¿Se entiende? Por eso es un tema de claves candidatas, no más que eso. Incluso puede darse el caso que estoy analizando y veo que B y C también es otra clave. Entonces la anotación va a ser así. Voy a superponer un poco la parte porque coinciden los campos. ¿Ok? Esta es la anotación. La que vamos a usar para los ejercicios es esta. Porque los ejercicios que vamos a armar son donde ya tengo definida la clave primaria. Entonces yo ya sé que la clave primaria con la que me quedo es esta. ¿Sí? Volviendo, si quieren contesto lo del auto incremental. Ante la duda, un auto incremental, dice Matías. Bueno, el auto incremental es algo así como la metanfetamina de los diseñadores, básicamente. Eh, porque te sacás de encima el problema de la identificación única, pero me estás dando pie a que ponga dos personas con el mismo documento, por ejemplo. Si usás el auto incremental, porque cuando me decís, bueno, Arturo dice, si no es más simple utilizar siempre, bueno, utilizar siempre un auto incremental genera esto que te digo. Separás la identificación única del modelo. Pero si le pones clave única ¿a qué? ¿Al documento? Y si le pones un índice único al documento, ¿por qué no lo usás como clave? No, la clave sintética, no sé dónde fue que se decidió poner una PK sintética por el tema del DNI. No recuerdo eso, perdón. Lo que se hizo con el DNI fue agregar el tipo, ¿no? O construir el sistema de quits. No, bueno, pero si sabes que hay duplicados, no lo puedes usar como clave. ¿Sí? El tema del autoincremental es un tema delicado. Yo los uso un montón. Eso no estoy diciendo que no se usan, ¿eh? O que no hay que usarlos. El tema es que es muy fácil caer en la trampa. Después tenés que estar metiendo controles para eh, deshacer ese problema. O sea, eh, jugar con los índices únicos y que los pones después, eso es como medio complicado. Una vez que caes en la trampa y no pones los índices únicos y ya te entraron registros con cosas duplicadas, ya no puedes mover más. Tenés que empezar a manipular datos, ¿no? Tenés que empezar a agregarle cosas a los campos para que te deje activar los índices únicos. Eso es si fuiste desprolijo y metiste una clave, un identity, ¿no? O un auto incremental para facilitarte la vida.
y lo pones de entrada, ¿no? Entonces después decís, bueno, después veo cómo hago con la identificación única y después te encontrás con un lío de datos fenomenal. Me ha pasado, ¿eh? No estoy siendo, no estoy levantando el dedito acusador, sino que lo estoy diciendo por experiencia. Eh, cuando ustedes usan autoincrementales, la idea es usarlo, por ejemplo, para, eh, no sé, registros para operaciones, ¿no? Por ejemplo, o ventas. Son registros de ustedes, internos del sistema. Entonces meten un autoincremental y esa operación tiene ese código y ya. Porque si no, es lo mismo. Tienen que estar calculando ustedes el entero, agregarlo, exacto, el número de ticket, ¿no? Eso es como hacer el autoincremental ustedes. En ese caso, está perfecto el autoincremental, ¿sí? Ahora, usar un autoincremental para todo es peligroso. Sí se usa, solo lo uso mucho, por ejemplo, en el caso, o sea, eh, vamos a dar un ejemplo que está en el lado gris. En el caso de las personas, por ejemplo, acá tiene tipo de documento, número de documento, que está la clave. eh, yo, por ejemplo, tiendo o a poner la clave compuesta y además un auto incremental. Entonces, también puedo hacer al revés, como mencionaba acá uno de los chicos, o Matías o Arturo, no recuerdo. Poner un auto incremental en la tabla de personas, pero además activar un índice único en el nombre y apellido, ¿no? Perdón, en el tipo de documento y documento. Eh, entonces, yo uso después el auto incremental, que es un numérico, para meterlo como clave extranjera en las demás tablas. ¿Por qué? Porque eso tiene otro tema, ¿no? Ahí ya nos metemos un poquitito en el tema de performance y de facilidad y espacio. Es mucho más barato en espacio y en performance tratar con un solo campo y que encima además es numérico y que encima además es entero, que estar trabajando con tipo documento y documento. Son dos campos, van a ser muy probablemente uno sea numérico y el otro no. Entonces, yo ahí tiendo a usar el autoincremental para generar un entero único, pero que está asociado a una clave única, que tiene que ver con el mundo real, entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, de esa manera, uso el entero como índice, ¿sí? Y como clave extranjera, y puede ser como clave primaria incluso, ¿sí? Pero esto ya tiene que ver, eh, un minuto. Esto ya tiene que ver más con cuestiones de performance. Lo que no puede, lo que no puede, lo que yo recomiendo que no pase es que armen la tabla directamente con el auto incremental y no revisen las claves que van a ir, ¿sí? En ese caso, eh, no, van a correr el riesgo de cargar la misma persona dos veces y que la tabla no diga nada. Por eso, si van a usar el autoincremental como clave, activar índices únicos, esa es una opción. Y yo le pregunté a un alumno, bueno, ¿por qué no lo usas como clave? Bueno, yo mismo me contesté después. Ya tiene que ver con temas de implementación.
Esas cosas se analizan ya después, una vez que tienen las relaciones armadas. eh, Ahí después se evalúan dónde usar un identity o no. Porque si no, todo este análisis casi que no tiene sentido. Todo va a ser un autoincremental, flechita, todo lo demás, ¿sí? Y como que si no van a lograr desmenuzar qué depende de qué, ¿sí? Matías, es más fácil, sí, un entero, eh, la búsqueda de un entero, vos pensás que un entero pueden ser, si es una tabla chica, son 2 bytes, o podría ser un entero grande, que son 4 bytes, ¿sí? Con eso tenés un espectro enorme. 8 bytes si querés. 8 bytes es un entero inmenso, pero con 4 bytes estás, que es un big int en la mayoría de las bases. 4 bytes, ¿cuántos caracteres son? No, 4 bytes. Generalmente, exacto. Un byte son 8 bits, ¿verdad? Cada carácter, no sé de qué me habla Saturno. El ASCII tiene 256 entradas. Sí, exacto. O sea, es un byte por carácter. Muy bien. 4 bytes son 4 caracteres. No, le estaba contestando a Maximiliano que me decía que eran 32. Exacto. Entonces, fíjense, tengo 4 caracteres contra enteros inmensos en, en 4 bytes. Si yo estoy usando caracteres como clave, voy a necesitar seguramente más de 4 porque son caracteres que yo digo que son arbitrarios, ¿me siguen? O sea, seguramente van a ser nombres o los documentos o los pasaportes que tienen letras, ¿ok? Por lo tanto, 4 caracteres es muy probable que no me alcance, es algo que sea código de, no sé, código postal o algo así, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo uso un, en una tabla tengo el código, el código de documento y el apellido, uy, pucha, estoy con el apellido, y el documento como clave única, ¿está bien? Si yo lo tengo como clave primaria eso, voy a tener una clave primaria que ocupe bastante lugar, ¿sí? Eh, Ahora, no solo me va a ocupar lugar ahí, sino que me va a ocupar en donde yo use esto como clave foránea. Entonces voy a tener esos dos campos puestos como claves foráneas en otras tablas. Entonces acá sí toma ventaja la utilización de un identity con un begin y ahí tengo
Sí, sí, Matías, es un argumento, pero no puedes, eh, a ver, vos ya me estás hablando de la implementación. Lo que digo es, no podés hablar de esto en el momento del análisis, porque si no te vas a perder que tenés que meter el tipo de documento y el número de documento como índice único, porque ese índice lo vas a tener que armar. ¿Me seguís? Por eso yo, no, a ver, acá vos no vas a hablar de autoincremental. Estamos hablando, acá estás tratando de, de ver las relaciones. ¿Qué pasa si la base de datos en la que vas a implementar no soporta autoincrementales? No podés. O sea, acá ni siquiera estamos hablando de base de datos, ¿entendés? Acá estamos. Ah, no entiendo, Matías. ¿De qué proyecto te bajas? Ah, si la base de datos no soporta autoincrementales. Bueno, qué sé yo, puede ser. Pero acá no estamos hablando de base de datos. Acá me refiero de motores. Estamos hablando del problema. Entonces, después va a haber. Esto ni siquiera lo estás bajando a una base en este momento. Por eso yo mencionaba, porque acá el tema del autoincremental lo trajeron ustedes. Entonces yo menciono por qué usaría el autoincremental y por qué no. En este nivel de la materia, más allá, si ustedes están trabajando, seguramente los están usando. Pero que se estén usando en todos lados no quiere decir que esté bien. Se los está diciendo alguien que los usa, ¿eh? No, por eso digo, eso por un lado. Ahora, en esta instancia de la materia, yo lo que yo les estoy diciendo es, acá no vamos a usar autoincrementales en el análisis de los modelos, porque primero no tengo manera de especificar en el modelo que es un autoincremental. Acá, en el idioma formal, no tengo, eso es algo muy de la implementación. Y esas decisiones, como la que yo estoy mencionando, se toman en tiempo de implementación del proyecto. ¿Sí? Entiendo que en esta instancia estamos en el espacio del problema. Por eso analizar. Es que sí, porque si no haces este análisis, ¿cómo sabes después qué tipo de documento y número de documento lo vas a tener que meter en una clave única, en un índice único porque elegiste meter un autoincremental? Si no tenés este análisis hecho, no lo vas a ver. Vos me dirás, bueno, no, lo intuyo. Bueno, está bien, lo intuís, pero en algún momento, o sea, en tu cabeza hiciste el análisis, en algún lugar te cayó la ficha que el tipo de documento y el número de documento es el identificador único de la persona. Ese análisis no le vas a escapar. Yo cuando escribo mis modelos de base de datos ya actualmente no hago esto. Ya voy escribiendo derecho, hace como 25 años que escribo estas cosas, que trabajo con esto. Entonces ya es como que hoy eh, ya dinámicamente voy armando todo, ¿sí? Incluso así me equivoco por cortar camino. Eh, pero el tema del autoincremental, por eso yo les mencionaba que es algo así como la metanfetamina de los diseñadores de base de datos, porque es la forma fácil de resolver el problema este. Eh, y lo que yo digo es, se usa, facilita muchas cosas y además da apoyatura para otras, como por ejemplo la mejora de la performance
o la mejora sí, de la performance y del espacio por el tipo de datos en sí. Pero para poder saber dónde utilizar un auto incremental y qué índices únicos meter, porque estaría corriendo, porque acá yo estaría haciendo esto. Estaría haciendo algo así. No sé, le estaría dando un nombre representativo, algo que no existe en el mundo real. ¿Ves? Estaría yo diciendo, bueno, acá voy a usar, o sea, estoy analizando el problema y ya estoy diciendo, voy a utilizar un número autoincremental, no sé, que me va a definir el resto. Número interno, autoincremental, persona, no sé. Es un campo que no existe en mi dominio de problema. Lo agregué yo. ¿Se entiende? Y acá empiezo como a ensuciar la cancha cuando estoy analizando las cosas. O sea, de los problemas que están viendo con Nico, ¿cómo se imaginan estar metiendo esto del problema? ¿Cómo se imaginan extraer este campo del problema que están viendo? No sé, yo no me lo imagino. Esto es un campo que lo están metiendo ustedes ya que tiene que ver con la implementación. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. La discusión después que aparece es, ante la duda, siempre usar un incremental, y yo digo que no. Por ahí lo fácil es decir que sí, ¿no? Lo verá cada uno cuando implemente las soluciones, lo va a ir viendo. Si yo uso todo autoincremental en todos lados, requiere de cierta eh, rigurosidad con los índices para tratarlos como índices únicos, que si no lo hago me va a llevar puesto el problema. ¿Sí? Eso es por un lado. Eh, Acá dice que el ID incremental no me sirve. Bueno, esto, digamos, si vos guardás el documento adentro, como, bueno, lo vas a poder hacer con el documento, ¿sí? Pero vas a tener que hacer otros queries diferentes. Pero bueno, esas son cosas que van surgiendo a partir de, de las implementaciones, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a estar viendo, yo les activé unos ejercicios que tienen que ver con álgebra relacional. ¿Qué es esto? El álgebra relacional finalmente es lo que ustedes están viendo, que es con lo que están haciendo álgebra relacional. ¿Sí? Esto es una relación donde tengo que estos elementos me determinan unívocamente este otro set de elementos. Un momento.
Bueno, ya estoy, ¿eh? Vamos a ver ahora a ver qué comentan acá. Muy valioso la charla sobre el identificador primario. Sí, bueno, te agradezco el comentario. Yo a veces suena un poco aburrido, pero por lo general mi enfoque es más desde la experiencia y de lo práctico. Eh, vuelvo entre paréntesis, vuelvo a pedir disculpas por ir la lentitud por mi voz, ¿no? Está bajita. Pero bueno, cerrando paréntesis. Yo hace, hace muchos años que trabajo con muchas cosas de sistema, ¿no? Por lo general, bueno, hablando un poquitito de generalidades. Hoy el mundo de IT viene mucho más enriquecido. Ustedes tienen un espectro de mercado mucho más grande, por suerte. Eh, Algunos tendrán la posibilidad quizá de aplicar para empresas de la famosa FAN, ¿no? Como de estas grandes, Facebook, Apple, Google, qué sé yo, quizás se ponen a estudiar y se animen eh, y puedan aplicar para ese tipo de organizaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese tipo de empresas, incluso acá, bueno, Mercado Libre no sé, pero sobre todo en las empresas yanquis, los ingenieros o analistas se especializan mucho en temas. Contrariamente a lo que pasaba antes, donde los ingenieros o bueno, los profesionales de los que estábamos trabajando en esto, hacíamos de todo. O sea, cuando yo arranco incluso codificando y además haciendo análisis para armar bases de datos y después programando la base y después, o sea, como si fuera lo que ahora llaman un full stack, que ya casi ni se habla de full stack ahora otra vez, porque ya pasó, ¿no? Porque está cada vez más, cada vez el espectro es tan grande que cada vez se necesita más gente de nicho para trabajar. Eh, lo más probable es que alguien que se dedique a inteligencia artificial, armar redes neuronales o lo que sea de ese palo, no, no, no sepa o no le haya interesado o no sé, o sabe, pero por ahí no tiene experiencia en el armado de servicios backend, por ejemplo, por ahí. Eh, o incluso dentro del mismo
nicho van a tener subsecciones, ¿no? Alguien que hace redes neuronales tal vez no se dedique a hacer aprendizaje, no sé, de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo cuando arranco hago de todo. Entonces me empecé a chocar con problemas de todo tipo. Eh, Incluso con temas de concurrencia, ¿no? Eh, sí, eso que dice, ¿no? El que labura en IA no sabe centrar un div. Bueno, es bastante común. Hay un meme de eso, ¿no? Que anda dando vuelta por ahí. De hecho, yo no sé centrar un div porque no, eso sí que no hice. Trabajar en HTML y esas cosas jamás, no. A veces toco, a veces corrijo algún problema en JavaScript que hay dando vuelta por ahí. Pero eh, hasta ahí no llegué. Pues ya es demasiado. Porque aparte, cuando yo arranco, el HTML estaba incipiente, con lo cual no es algo que me metí de lleno en su momento. Eh, pero bueno, si alguno de ustedes tiene la posibilidad después de aplicar para ese tipo de empresas, van a ver que empiezan medio generales y se van especializando cada vez más. Eh, Mercado Libre es medio así. Así que es probable que pase también acá mismo. Si caen a trabajar en una empresa más chica, por ejemplo, algunas de las fintech que andan dando vuelta, o alguna empresa así, van a estar más expuestos a más cosas. Probablemente tengan que armar el diseño de la base de datos y los servicios que proveen los datos y van a empezar a chocarse con eso. Eh, yo tuve, nada, por ejemplo, yo me dedico a sistemas de alto tráfico, muy veloces. Entonces, tengo una competencia, digamos, entre request y request muy feroz, y todo eso va para la base de datos. Entonces, nada, me crasheé un montón de veces hasta que fui entendiendo cómo trabajar con la concurrencia desde la program. Eh, y cuándo llegar a la base de datos y cuándo no. ¿Ok? Eh, sí, sí, no, igual yo vine después que eso. De Base Clipper yo las vi, algunas las usé, pero ya cuando... Esas las usé cuando estaba por no sé, en el secundario, cuando estaba investigando un poco. Pero esas, eh, ese tipo de tecnología se murió bastante rápido cuando nacieron. Bueno, Fox Pro, sobre todo DBase, fueron ayornándose y activaron su comunicación en red. Entonces como que se fueron pareciendo a lo que después surgió como base de datos, ¿no? Una de las primeras fue Oracle, ¿sí? Y exacto, sí, está bien. Exacto, sí. Las herramientas web aparecieron cuando yo estaba trabajando, ya estaba, pero era todo muy rudimentario. Entonces, la web se usaba solo como para extraer cierta información, pero no para transaccionar. Era una cosa más de solo lectura, eh, más que y se enviaba alguna información, algún formulario para pedido de información. No era esa onda, era. Pero bueno, era todo muy lento, iba todo vía teléfono, ¿no?
a 52K, 18K al principio, no 18, bueno, no sé, una 24, dependía de la línea telefónica. Entonces, la web no se usaba para transaccionar así. Esa tecnología vino después. Con lo cual, con todo esto voy a que siempre trato de cruzar un poco con la visión práctica del asunto, ¿no? Como este tema de los autoincrementales, que ahí ustedes van a hacer la diferencia entre alguien que se dedica a, que por ahí no reparó en un curso de este estilo y de manera por ahí autodidacta, que no está nada mal, digo, realiza este tipo de tareas y se manda, ¿sí? Bueno, y hay cosas que requieren un poco de análisis para ver cuándo usar y cuándo no. Por ejemplo, el tema del autoincremental es como uno de los más groseros. Pues hay otras cosas más, ¿no? Pero van a ir surgiendo a medida que vayan implementando. Y hay cosas que van a aparecer. A ver, hay algunas situaciones que no les van a aparecer o que no van a surgir a menos que atraviesen escenarios en particular. Por ejemplo, hay problemas que surgen cuando trabajan con un tráfico muy alto. Y otros problemas surgen cuando trabajan con volúmenes de datos muy grandes. El tráfico alto puede suceder con datos chiquitos, ¿sí? O sea, como que son escenarios que no están necesariamente relacionados. Pero los problemas que pueden llegar a surgir son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, tener un escenario donde el volumen de datos es muy grande, si el tráfico es poco, pero los datos son tan grandes que yo estoy zapateando los discos muy heavy en las lecturas y voy trabando las lecturas igual, entonces digo, ¿cómo puede ser que con 10 usuarios rompa la base? Bueno, puede ser, depende de qué estar haciendo, ¿sí? Y la misma base por ahí, me refiero al mismo fierro, se banca una cantidad multiplicada por 1000 de usuarios cuando el volumen de datos es chico, o sea, si estoy haciendo transacciones cortas. Después me ha pasado que, como vamos a ver en base de datos 2, o sea, en base de datos la que viene no la otra, a veces se usan combinaciones de bases de datos. Yo uso, por ejemplo, una base de datos relacional, como MySQL, Oracle, DB2, alguna de estas, o SQL Server, para los datos principales, pero después, para datos más volátiles o datos que son de solo lectura, o los datos, por ejemplo, no sé, algo típico, las sesiones de logueo en un sistema, eso que por ahí después se muere, se loguea el usuario y al rato muere, o a los días, o a las horas, o lo que sea, y que necesito que el flaco se loguee y salga rápido, o se loguee al toque, por ahí eso lo hago en una base tipo Dynamo, en una base tipo Mongo, una base que no sea relacional. Una base de tipo que se llama NoSQL, que esas las vamos a ver más adelante en otro curso. Entonces, para evaluar el usuario y contraseña de un usuario, o sea, bueno, el login y la clave de un usuario, voy a otra base diferente que no es donde registro las compras, porque por ahí no quiero reventar la base transaccional, que es la que me genera las compras, con datos de login. Entonces empiezo a dividir cosas.
y empiezo a usar bases diferentes que no son necesariamente relacionales, ¿sí? Entonces, en base a datos 2 vamos a ver cómo, de alguna manera, entre comillas, destruimos la normalización que hacemos en intro y en base de datos 1 en pos de resolución de otros problemas diferentes, ¿sí? Bueno, volviendo al tema del álgebra, vamos a hacer, yo activé unos ejercicios y vamos a agarrar uno para que sepan cómo resolverlo. Bueno, un momento que no lo encuentro. Lo que hice fue también activar la clase 4, que hay una grabación de una clase anterior, igual que esta, o sea, en relación a esto, para que la puedan ver también si quieren. Y acá está. Álgebra relacional y formas normales, ejercicios. Ahora voy a compartir este documento. Este es el documento que está compartido ya en la plataforma con estos ejercicios. ¿Ok? Vamos a llevarnos uno de estos. Voy a llevar este. Acá estamos. Esto sería una tabla, esto sería otra, por ejemplo, no sé, por decir algo, esto sería persona, donde tengo tipo documento y documento me determina el resto. Esto es otra tabla, esto es otra tabla, esto es otra tabla y esto es otra tabla. ¿Sí? O sea, ustedes estuvieron estudiando el problema, estuvieron escuchando a los posibles usuarios y relevaron estas relaciones. Esto es una relación. Uy, ah, perdón. Ahí va. Esta es una relación, esta es otra relación, y así, ¿no? Son todas relaciones del mismo problema, ¿sí? O sea, esta D es la misma que esta D. O sea, si esto fuera tipo de documento, no lo es, pero si fuera, no sé, código de ciudad, esto sería código de ciudad. ¿Me siguen? O sea, esto surgió de un solo enunciado, entre comillas, de un solo problema que están evaluando. ¿Ok? ¿Eso está claro? Entonces, cuando yo
necesito ver si un set, si un problema o si un análisis, esto sería algo así como un pseudoanálisis. Primero, ustedes están relevando las relaciones, entidades y relaciones. Estas son entidades y estas son relaciones, ¿no? Están llevando a cabo un análisis del sistema posible. Si un análisis voy a evaluar si está normalizado, si está en tercera forma normal, estoy evaluando que todo este conjunto de cosas esté en tercera forma normal. ¿Sí? Entonces, la única forma normal. Bueno, no, olvídense de esta última cosa, no les voy a confundir. Entonces, estas 5 relaciones me describen el dominio de problema que estoy trabajando. Yo quiero que esto esté en tercera forma normal. En primera forma normal, ¿se acuerdan que era que no haya campos repetidos y registros repetidos? Los registros acá no los veo porque estos serían las tablas, no estoy viendo registros. No estoy viendo instancias de datos. Así que eso lo voy a desestimar. Y sí veo que no hay cosas repetidas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta relación no estaría en primera si esto estuviera algo así. O esta así, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, nada, esto es fácil. ¿Cómo pasar a primera forma normal? Revisar que no estén repetidas las letras. Muy fácil. Ahora, ¿cómo sé? O sea, ¿qué me dice la segunda forma normal? A ver, Arturo, por eso la A en la línea 1 se extrajo y está solo en la línea 3. ¿No? Acá. Yo le había puesto así. Está repetida acá. Estaba acá, perdón, acá y acá. Esto no está en primera, porque en la misma relación es como que tener la columna nombre 2 veces en la misma tabla. Eso es, esa cosa tan tonta es lo que me dice la primera forma normal. Es que no puedo, citando un ejemplo, no puedo tener la columna nombre 2 veces en la misma tabla y que Juancito no puede estar 2 veces dado de alta en la tabla persona con el mismo DNI. Entonces, digamos, esto lo soluciono dejando A solo una vez y dejando esto como clave primaria. O sea, no voy a poder poner el DNI 2 veces, ¿sí? Entonces ya está en primera esto. ¿Ok? Bueno, Maximiliano, sí, eso es discutible. Yo puedo tener nombre y apellido juntos, sí, pero sí. Lo que no puedo tener es que tenga, por ejemplo, colores, múltiples colores en un campo, ¿no? Eso es. Pero sí, la idea es esa, Maxi, sí. Sí, sí, lo que pasa es justo nombre y apellido es un ejemplo que siempre trae conflicto. Algunos quieren el nombre y el apellido separado para analizar el apellido y poder ordenar por apellido, y otros quieren tener todo junto para no tener que concatenar al mandar los mails. O sea, justamente es un campo polémico. Pero bueno, la segunda forma normal, ¿qué nos dice? Que todo lo que está en coloquial, ¿no? Todo lo que está a la derecha de la flecha debe depender de todo lo que está a la izquierda.
Un momentito, ¿no? A ver, vamos de vuelta. Todo lo que está a la derecha de la flecha debe depender de todo lo que está a la izquierda de la flecha. O sea, haciendo renegar esto. Vamos, avanzamos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, todo lo que está acá tiene que depender de todo esto. O sea, tengo que buscar en las demás relaciones si tengo que, por ejemplo, a me lo define E solito o D solito, o si C me lo define E solito o D solito, o si a P me lo define E solito o D solito. Entonces yo voy a buscar A, me lo define C, no está acá, así que estamos bien. A C, estoy buscando a la derecha, a C, no está, así que estamos bien. Vamos a buscar P. Ahí vamos. Fíjense qué pasa acá. A P me lo define E. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que P depende parcialmente de la clave primaria. ¿Por qué? Porque tengo otra relación que me está diciendo que dado E, solito, solo E, con solo E yo ya obtengo P. Entonces, en esta tabla, en esta relación, vamos a hacer así, para que no se pierda, para la referencia. Para que esta relación esté en segunda, dado que existe esta, ¿se entienden? ¿Ve? Porque no son independientes. Si esta relación no existiera, estaría bien. Pero como existe esta relación, sí, eso te estás adelantando a la otra forma. Vamos con esta. Esa es la tercera, vamos con la segunda primero. Si esta relación no existiera, a P no lo definiría E solo. ¿Se entiende? Pero resulta que yo, analizando mi problema, encontré en el mundo real de mi problema, en mi dominio, que esta relación existe. Entonces, como AP la define E, no pasa nada, Maxi. Como AP la define E, yo la saco de acá. Como acá, saco P por segunda. Forma normal. Dejo acá qué es lo que hice. ¿Me entiende? Porque ya con esta tabla, yo tengo esta tabla, ya sé que con la clave primaria E ya obtengo P.
con este pedacito, yo ya por eso lo saqué de acá. Porque si no voy a tener redundancia. Voy a tener combinaciones de E con D que me van a parar a la misma P al cohete. Porque ya la tengo acá, resumida. ¿Ok? Bueno, sigo con el resto. AP la define alguien. No, acá fíjense. Como estas relaciones tienen un solo campo a la izquierda, ya están en segunda, porque lo que está a la derecha es definido por la totalidad de la clave, porque es trivial, es un solo campo. ¿Sí? Se saca de la primera tabla porque la segunda tabla tiene un solo... porque es menor. Porque, porque digamos, si esto fuera así, fíjate, voy a copiar abajo para contestarte, Arturo. Teníamos así, ¿verdad? Pero supongamos que esto, o sea, olvidémonos de esto de acá arriba, ¿eh? Quedémonos con estas dos cosas nada más de acá abajo. Suponte que esto fuese así. X definen a CP y EX define a P. Fíjate que P está definida por EX y EX es un conjunto menor a este y está incluido. Porque yo con esto solo defino P. ¿Por qué? Porque esta relación existe. Me está diciendo que con esto defino P. Es decir, con esto defino P, con este subconjunto defino P, estoy generando repeticiones en la tabla, entonces acá lo saco. Y no es porque este es uno solo, sino porque esto que es menor que esta clave me está definiendo los mismos atributos. ¿Sí? Bueno, a ver, Micaela. Bueno, ahí vamos. Seguimos analizando. Entonces, AP, no, esto es todo único. Ahora vamos a la quinta, ¿no? Porque estas, como son todas únicas, no hace falta evaluar, porque la totalidad de esto define esto, sea lo que haya acá. En esta que hay dos, es procedente el análisis. Digo, AQ, ¿lo define alguien? Además de esta relación, no. AG, tampoco. Acá lo define E. Muy bien. Pero E no está acá. Así que no lo voy a sacar. Porque esto no estaría en segunda si acá estuviera E. Pero como no está E, ¿qué me está diciendo esto? Que yo acá puedo llegar por este atributo o por esta combinación de otros atributos diferentes. Es como que acá serían dos claves primarias candidatas, casi, para acá. ¿Okay? Después podría elegir dejarlo acá y acá no. No lo sé, eso depende del problema. Yo tiendo a dejarlas. Pero fíjense que esto está en segunda en relación acá, ¿eh? No hay problema porque acá no está E. Así que en esta relación, K depende de la totalidad. No encuentro una relación, no encuentro una cosa así como N me determina K. ¿Eh? ¿Entendés? No está. Entonces, puedo asumir que en esta relación
necesito de estas dos cosas para llegar acá. Y con D, a ver. ¿Alguien me define D? No. ¿Y S? ¿Alguien me define S? Sí. E y K. Pero ninguna está acá. Así que esto está en segunda. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a la última. Tercera forma normal. ¿Qué dice la tercera forma normal? Que todo lo que está a la izquierda, perdón, a la derecha, depende solo de la clave y no de otro atributo que esté también a la derecha. Estoy haciéndolo muy coloquial, ¿no? El enunciado. La definición más formal la vimos el otro día, está en el otro apunte. Entonces, me voy a copiar esto. Esto está A. Además, primero de todo, tiene que estar en segunda forma normal. Antes que estar en tercera, antes que empezar a evaluar si está en tercera, tiene que estar en segunda. Entonces, me quedo con el trabajo que hice recién, está en segunda. Punto de partida. Ya puedo desentenderme de la clave porque ya sé que lo que está acá depende de todo esto. Ahora, tengo que buscar A, depende de C. Bien, acá estamos, ¿no? Quiere decir que está pasando algo así como esto, fíjense. ¿Verdad? Porque D define C y C define A, porque esto está acá. Entonces, para que esto esté en tercera, saco A por tercera forma normal. Fíjense, como nota de color, cómo esta tabla, por las otras relaciones que yo fui encontrando, se convierte en esto. Se va resumiendo, se va haciendo más eficiente el modelo, ¿sí? Ahora, perdón. Seguimos con esta. P depende de K o de S. No. Muy bien, Maximiliano. K depende de P o de S. Tampoco. Y acá, como dice Maximiliano, S depende de K. Entonces. No, yo soy una compu, pero puedo mirar la cosa en serio, no tengo problema. No, pero no es el problema, no lo quiero hacer. Saco S. Entonces por eso lo quería. Pero bueno, si no queda otra, cero. Ok. Bueno, hay alguien que se le abrió el micrófono. Si puede cerrarlo, por favor. Gracias. Entonces, saco acá la S, porque existe esta relación. Y ya. Acá, la 3 y la 4, como solo tengo un atributo a la derecha, es trivial. Ya ni analizo, porque no hay transitividad posible. ¿Se entiende, no? Y ahora vamos a la quinta. A ver, AQ. No la define nadie más. G, lo mismo. Y acá estamos con las de siempre, ¿no? La K no la define E, pero E no está acá, así que todo bien. Y a D no la define nadie más. Y acá otra vez la S la define K. Y como K está acá,
es como que pasa eso, ¿no? Que acá define S, la saco. Lo mismo que acá, pasó lo mismo. ¿Ves? Entonces, fíjense cómo mi conjunto queda mucho más simple. Voy a tener tablas más chicas, voy a tener datos que no van a estar duplicados. ¿Sí? Esto que acabo de hacer acá es una manera sistemática a ver, perdón, Matías, en el punto 5 no sobra la S, claro, la saqué, por eso en el punto 5 saqué, ahí la saqué. ¿Se ve? Quedó esto nada más. Martín, ¿qué pasaría si E estuviera en el punto 5? Si E en donde acá, a la derecha, ¿así? Exacto, se iría acá. Porque acá, E define acá, entonces esta no hace falta. Exacto. Entiendo por qué lo decís. Mirá, lo escribo, mira. Voy a escribir de vuelta. Bis. Vos me decías si acá estuviera E y además estaba la S antes. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto sería un diseño medio florido, ¿no? Como que había muchas cosas que dependen de muchas cosas, pero puede pasar. ¿Qué tengo acá? Que acá, fíjate, si yo lo escribo, sería porque E me define acá y K me define S. Estaría pasando algo así, ¿verdad? Bueno, fíjate que con E resuelvo K y S. Es lo que veo acá. Con E de manera transitiva resuelvo acá. Y si con K obtengo S, quiere decir que con E obtengo S. De manera transitiva puedo resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, directamente puedo borrar toda esta historieta. Y en tu escenario, esto quedaría así. Debería seguir evaluando, ¿no? No sé si tengo alguna cosa más, pero a priori, si tuviera E acá, le corto el pelo a todo lo demás. ¿Ok? Está buena la pregunta, ¿eh? Porque las transitividades se van extendiendo y pasan los modelos. Y después, nada, al quedar súper normalizado van a estar armando consultas que son joins, de joins, de joins, van a andar armando joins a los pavotes. Eso me pasa. Pero bueno, después en las otras materias de base de datos, en la tercera, digamos, base de datos 2, vamos a aprender a desandar ese camino en pos de algunas cosas que tienen que ver con la performance y en algunos tipos de problemas que no
no los puedo resolver así. ¿Ok? O que sí puedo, pero rompo todo el motor. También me ha pasado. Reportes tan complicados porque está todo perfectamente normalizado y es que después tengo al DBA golpeándome la puerta o golpeándome la cabeza. Me ha pasado. No es que me golpeen, pero sí que me vengan a reclamar. Los DBA van a ser muy celosos, son muy celosos de las bases de datos. Yo, como les decía hace un ratito, yo hago de todo. Últimamente, yo digamos, hago ingeniería de sistemas de alto tráfico, entonces tengo que hacer de todo. Desde la punta, tengo que evaluar desde la base de datos, desde cómo se va a comportar el motor, hasta la manera de consumir la información desde los servicios. Pero al principio, en otras empresas, por ejemplo en bancos, yo arranqué en bancos. Cuando llegué a Buenos Aires, empecé a trabajar en bancos. Y estuve desde el 97, 98 hasta el 2002 en bancos. Y ahora te contesto, Arturo. Hasta que después, bueno, en el fin del 2001, 2002 se rompió todo, ¿no? Los bancos se murieron la mitad de los proyectos, o más, el 80% de los proyectos de sistemas de bancos se cayeron y quedamos muchos en la calle de sistemas. Después volví, después me fui a una telefónica, a Nextel, una empresa de telefonía que ya no existe más, Nextel, y después volví a Citibank. En Nextel fue como la excepción, porque era una empresa chica, una multinacional, pero con una filial chica en Argentina, entonces en sistemas hacíamos de todo. Pero hasta que la compró Clarín y después yo ya no estaba. Pero en los bancos que estuve, para agregar un campito en una tabla, un papeleo, una cosa infernal de requerimiento, de prueba, bla, 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 bla. Porque hacen una evaluación los DBA de si ese campo va a hacer que se rompa algún índice o que la performance baje un X%. Después cuando se arman las consultas para reportes lo mismo. O sea, en ese ámbito van a lidiar con esas cosas. En una empresa chica van a ser ustedes los jueces y parte del asunto. Va a pasar, o sea, son los dos escenarios. Pero cuando hay un DBA administrando todo, lo van a tener ahí respirándoles en la nuca, que las consultas las hagan bien, que armen los índices que necesitan. Te van a estar matando, les van a estar matando consultas que sean poco performantes y así. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto es un camino, para mí es muy interesante, es un poquitito arduo porque se combina cosas teóricas con la inevitable experiencia del día a día y de la realidad, ¿sí? No obstante, estos conceptos son es muy interesante tenerlos. O sea, tenerlos para mí hace mucha más diferencia que no tenerlos y ser un muy buen analista o programador. ¿Por qué? Porque acá piensan a nivel conceptual y no de implementación de base, ¿no? Eso viene después. Arturo pregunta si la normalización no siempre se puede implementar. No. Depende del problema. La normalización, en esta materia les voy a decir que siempre hay que hacerlo. Después yo me voy a desdecir más adelante, en base a datos 2.
Para sistemas de búsqueda de información, o ya sistemas que tienen que ver con data mining, no puedo tener todo tan normalizado porque no puedo hacer 40 joins, 40 sin exagerar, digo literal, o 20 joins para buscar datos porque son consultas que no van a terminar nunca. Y cuando digo nunca, también soy literal, no estoy exagerando. Cuando ustedes trabajan con volúmenes de datos del orden de los cientos de miles, es muy diferente cuando trabajen al orden de decenas de millones de registros. En cientos de miles puede andar bien y les pueden parecer una enormidad de datos, pero cuando pasen a algo realmente voluminoso, como decenas o cientos de millones de registros, la cosa puede no funcionar. Es muy probable que no funcione sin tunearla. Entonces, ese tuneo, ese fine tuning, quizá no sea tan fine tuning y haya que armar una reingeniería y desnormalizar cosas para no tener que joinear tanto, por ejemplo. Eso es lo que pasa. Sí, Arturo, eso es exacto. Eso es una estrategia. Aplanar datos. Cuando se habla de archivos planos también se habla de algo así, pero me refiero a lo que sucede en lo que después vamos a ver. Seguramente alguno, si está trabajando, capaz que ya vio, en lo que son los data warehouse o lo que son las bases de datos de reportes. ¿Sí? Como son bases de datos de lectura, yo puedo quizá aplanar, como vos decís, porque no voy a cambiar el dato que tiene asociado. Entonces, como es un reporte, solo lectura, ya lo dejo ahí, ya se lo dejo cocinado y lo dejo ahí en la misma tabla. Pero no son sistemas transaccionales. Los sistemas transaccionales puros, donde yo, entre comillas, y no tanto, genero el dinero puede ser dinero o puede ser otra cosa, pero digo, donde yo genero el valor agregado de mi operación, esos sistemas, 99% de las ocasiones están normalizados. Y a partir de estos sistemas que están normalizados, genero otras bases más planas, acá utilizando el término que introdujo Arturo, que es correcto. Resuelvo temas de reportes, cosas más de consulta y no molesto a los sistemas que son los que me están generando la operación. ¿Sí? Haciendo un poco de spoileo, porque esto es ya en otras materias, yo necesito dejar mi operación tranquila. Entonces, yo no puedo hacer que los reportes salgan de mi sistema de venta. ¿Sí? Perdón, otro mensaje. ¿Por qué? Porque puedo estar tirando reportes tan grandes que rompo todo. Puedo romper el sistema de venta porque tengo un analista de costos que me tiró un reporte estrambótico y me levantó todos los datos y me mató la base de datos porque está zapateando el disco como los chalchaleros. Entonces, no. La data que tengo en mi sistema transaccional lo mando a mi sistema de reportes ya en plano. Y que se maten allá después. En la otra base, que se maten. Yo, por ejemplo, desde el transaccional voy llevando de a 10, 20, 100, lo que sea, pero un tamaño conocido de tantos registros por minuto o por hora o por lo que sea, también un intervalo conocido. Entonces yo ya sé qué tasa de molestia
entre comillas, voy a generar en el transaccional. Yo sé que voy a estar llevando datos cada tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí dejo el sistema de venta tranquilo, sé que cada tanto voy a ir sacando datos, pero no es que voy a sacar, en un momento le saco 100 registros y en otro le saco 1.000.000 de registros y lo maté. Va a ser siempre de a 100. Cada 10 segundos saco los últimos 100 cambios y chao. Entonces yo preparo mi sistema transaccional para que se banque eso. Entonces ya está. Yo no. Ahí medio que ya la tengo medio piloteada. Y el resto lo tiro en el otro, en el de reportes. Sistema más plano. Incluso podría ser una copia igual, pero bueno, vamos a uno más plano. Y después, bueno, allá armo otras consultas. Y ahí sí, listo, me banco. Eso, porque una cosa es mi cliente que me viene a comprar, no sé, el ibuprofeno a la farmacia, que yo le quiero vender y que se vaya rápido porque necesito atender a otro cliente. Y otra cosa es mi cliente interno en sistemas, que es el analista de costos o mi gerente de venta, que bueno, ahí de última me agarraré a las piñas con él, pero es interno a la empresa. Si es que las consultas tardan o lo que sea. ¿Se entiende? Todo esto tiene que ver con las implementaciones. Y vamos a dar más avance en las dos materias que siguen. Bueno, ya les di demasiada lata por hoy. Activé en la plataforma un ejercicio, o sea, una guía para ejercicios de este estilo. Traten de hacerlos, algunos, y la semana que viene hacemos consultas. Sí, después le agregamos más días en todo caso. No se preocupen. Por los días de entrega no hay problema. Pueden subir. Ah, sí. Yo esto si quieren lo voy a grabar y lo subo. Vamos a grabarlo. Ya había una solución. No, lo voy a subir. Ejemplo, ejercicio. Después lo subo. Ya me lo guardé y lo voy a subir ahí mismo, ¿sí? Perfecto. Bueno, cualquier duda, consulta. Y la clase que viene hagamos consulta de esto también. ¿Sí? Bueno, chicos. ¿Alguna otra duda? Bueno, perfecto. Nos vemos la semana que viene. Voy a subir esto y nos vemos, ¿sí? Gracias, Hasta luego.